Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que estás en este lugar. Limpia, Padre, todo corazón, toda mente, Señor, que probablemente hoy vino perturbada. Hoy te queremos pedir perdón, Padre, por nuestros pecados, pero sobre todo, Señor, para que tú seas con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, como usted sabe, mi esposa y yo estamos encargados del programa de Celebremos la Recuperación, CR, que vamos a dar inicio este próximo martes. Y esperamos contar con su presencia. Si usted le inquieta ese programa, puede acercarse con nosotros. Ahorita al final van a estar ahí las mesas de inscripción. Y precisamente, como ya vamos a iniciar este programa que va a durar 6 meses, yo le pedí al Señor, bueno, ¿qué es lo que deseas que hable en esta mañana? Y le puse por tema los estragos de la culpa. Ese es el tema del día de hoy. Y fíjate, hace algunos días recibimos mi esposo y yo un regalo. No le voy a decir de quién, porque si no se van a poner celosos. ¿Por qué a mí no? No se crean. Recibimos unos dulces. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los dátiles. Muchos, ¿verdad? Bueno, muchos jóvenes se me quedan así como, ¿qué es eso? Los de Timbiriche para allá sí nos acordamos qué es, ¿verdad? Los dátiles es un fruto de la palma, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi casa teníamos una palma grandísima que cada año daba ese fruto. Entonces, como éramos niños, nosotros nos subíamos en la escalera, serruchábamos los racimos o las macoyas, así les dicen. ¿Qué es eso? Racimo, ¿verdad? Entonces, esos dátiles nosotros unos los arrancábamos así frescos y nos los comíamos frescos. Pero otros, mi mamá nos decía, póngalos a secar al sol para que se hagan pasitas, ¿verdad? Entonces agarraban un dulce tremendo. Entonces a mí me encantan esos dátiles, ¿no? Entonces nosotros desde pequeños los arrancábamos, entonces los embolsábamos y andábamos en una carretilla vendiéndolos, ¿no? Porque pues en aquel entonces no había tanto dinero y pues sacábamos ahí para los chicles, los refrescos o para ir al cine, ¿no? Otros pues al final se llenaban de moscas y todos y los teníamos que tirar. Pero la verdad, cuando me lo regalaron me hizo recordar mi niñez. Y dije yo, qué padre es poder recordar esos momentos, ¿no? Que cuando lo pruebas y sientes la semilla y dices, wow, te transporta aquella temporada, ¿no? Pero no sé también cuántos se acuerdan. En mi casa teníamos también un patio muy grande. Entonces se daban todo tipo de frutos. ¿Quién se acuerda de los higos que yo casi ya no he visto por aquí? Los yuyubes o jujubes, no sé cómo los conozcan. Los nísperos, un fruto también color anaranjado. Te digo, los jóvenes se me quedan viendo, ¿qué es eso? Bueno, pues en aquel entonces se daban. Y así otro tipo las nueces, pues no se digan, ¿no? Ahorita lo que es la parte del Xochipilli, antes era un campo lleno de nogales. Entonces cada temporada íbamos a palear nogales, ¿no? Y ahí traíamos nueces. Entonces todas esas cosas nos traen recuerdos. Entonces podemos decir que todos los de mi generación pues ahora dicen que esos frutos son exóticos, ¿verdad? Si tú vas al supermercado están bien caros. El otro día mi esposa al bebé se le antojaron chiles en nogada, pero no yo, al yerno. No al bebé, yo, al invierno. Entonces dijo, voy a comprar granada. Entonces compró un botecito y venía bien asustada. Dice, ¿sabes cuánto me costó este botecito? Le digo, no sé, casi 40 pesos, ¿no? Una cosa así. Entonces estaba echándole 2, 3 bolitas a cada chile. Y le dije, no, pues ¿qué es eso? Pero si te fijas, esos frutos ahora son exóticos. Ahora resulta que son exóticos, ¿verdad? Y muy caros, ¿no? Entonces, pero también hoy en día, si yo me como muchos dátiles, así pasitas, la ciencia médica te dice, hey, aguas, porque tiene mucho azúcar.
Entonces, chihuahua, pues en vez de 1 kilo ya me como 3 nomás, ¿no? Entonces, a lo que me refiero, fíjate, con esto que te estoy platicando, si te pasas de lo que dicen los expertos, ¿qué sientes? Culpa, ¿verdad? Ay. Y a veces no te importa la culpa y sigues comiendo, pero al final de cuentas sentimos culpa por las cosas. Entonces, nuestros padres no nos limitaban de eso. O sea, tú salías al patio y comías y comías y comías, y lo único que te pasaba era una diarrea tremenda, ¿verdad? Pero de ahí no pasaba. Hasta tu mamá te decía, pues se te limpió el estómago, mijo. Sí, pero ahora no, ahora tenemos sumo cuidado de esas cosas, ¿no? Entonces también, no sé si te acuerdes que antes no había tantas opciones para cocinar, o era grasa animal, o era aceite de cártamo, yo me acuerdo, ¿sí? ¿Y cuántos comimos de eso? Y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora está el gluten free, ¿no? Ya nos cuidamos de tantas cosas, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo de lo que pasa a nuestro alrededor, que lo que antes hacíamos con tanta libertad, hoy nos produce miedo y nos produce culpa. Este fruto a mí me hizo recordar donde mi niñez, donde ahora ya no es tan común o ya no es tan fácil disfrutar cosas naturales como lo hacíamos antes. Por decir, en casi todos los ámbitos de la vida ya no es fácil disfrutar de la naturaleza. Por decir, ¿cuántos conocimos la Poza de la Becerra? ¿Nadie? ¿Nomás yo? Bueno, entonces ahí entrábamos y era un balneario natural y nos divertíamos bien padre, y los pececitos te mordían ahí los pies, etcétera. Y hoy en día ya no. ¿Qué te dice? No, ya es un lugar, una reserva ecológica, ¿no? Entonces ya no puedes entrar, ya no puedes disfrutar de esas cosas. Pero a su vez, fíjate, eso nos causa nostalgia de ver cómo todos esos lugares o cómo estos frutos que te platico poco a poco se fueron haciendo exclusivos o se fueron acabando juntamente con nosotros, y con el tiempo vamos experimentando esa separación. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Cuántas de todas estas cosas que recuerdas con nostalgia o tristeza te han provocado culpa? Fíjese, cuando uno dice, recuerdo mi niñez, probablemente muchos vas a acordarte de cosas difíciles. Tal vez golpes, tal vez abusos. Yo no sé cuántas cosas ahorita se te vengan a la mente, pero que probablemente nunca las has hablado, que probablemente ahí están en tu corazón y no sabes o no sabemos cómo externarlos. ¿Cuántos de nosotros, fíjate, no hicimos cambios a tiempo en nuestra manera de beber, que nos hicimos alcohólicos? ¿Cuántos por ser tan avariciosos hoy están experimentando soledad? Porque ya nadie te visita, ya nadie te quiere ver. Y nada de lo que tienen lo pueden o lo podemos disfrutar. Otros, por ser tan iracundos, se han quedado sin amistades, y así podemos enumerar una y otra cosa. El punto es, ¿cuáles de estas cosas a ti te están causando culpas? Yo creo que esto se debe al miedo que sentimos de hacer cambios verdaderos que traerán un beneficio. Fíjate, quiero definir lo que dice la culpa según el diccionario. Dice, la culpa es responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye, dice, a una persona o a una cosa. Cuando tú sientes culpa, hay una responsabilidad por ello. Pero fíjate lo que dice la Biblia en Job 31:33. Dice, he intentado ocultar mis pecados como hacen otros. Dice, ¿escondiendo qué? Mi culpa en el corazón. Entonces, ¿dónde se guarda esa culpa? En el corazón. Ahí se albergan muchos pensamientos, muchas situaciones de las cuales se batalla para salir de ellos. La gran mayoría de nosotros lo escondemos porque nuestra culpa o sentimos culpa de que eso sea revelado. Entonces, ¿qué hacemos?
El miedo se experimenta al tratar de que lo que hiciste en tu pasado sea escondido y que jamás, fíjate bien, pueda ser exhibido. Entonces, es donde usamos máscaras, caretas, antifaces. Vamos en la sociedad y queremos aparentar algo que no somos. ¿Por qué? Fíjate, la gente empieza a usar ropa de marca, ¿sí? Hasta los calcetines y los playeras, ¿verdad? De marca. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos de que nos vean, ¿verdad? Tratamos de decir, mira, este soy, ¿sí? Este soy. Polo, no, Alejandro. ¿Sí me explico? Entonces, tratamos de esconder algo que al final muchos terminan conociendo realmente cómo somos. Pero nos encanta hacer eso. Entonces, fíjate bien, hay muchos justificantes de los que puedes tú tomar en cuenta, que inclusive a veces cuando eres descubierto le echamos la culpa ¿a quién? A los demás. No, es que yo soy así porque así me criaron, ¿verdad? No, es que yo soy así porque alguien más me hizo esto o lo otro. Pero jamás, fíjate bien, reconocerás que tú eres el responsable de lo que estás viviendo. Pero, ¿qué pasa cuando todo truena? Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya eres visible a todos los demás. Fíjate bien, al final Dios nos confronta y ya que hemos perdido todo, ya no nos queda otra más que buscar la ayuda de ¿quién? De Dios. Ahora sí, Diosito, ayúdame. ¿Sí? ¿Cuánta gente se te acercó? ¿Cuánta gente te dijo, oye, sabes que la respuesta está en Dios? No, está en mi psicólogo, está en mi psiquiatra. ¿Hubo respuesta? A lo mejor sí, hubo cambios, pero al final te sentiste solo y vacío. Fíjate, Salmo 32, escucha lo que dice. Mientras me negué a confesar ¿qué? Mi pecado, dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Entonces fíjate bien, cuando tú no hablas esa bronca, cuando tú no dices esa bronca, tu cuerpo se empieza a enfermar. Tu cuerpo empieza a decaer y ahí es donde empiezan las enfermedades y empezamos con la diabetes, empezamos con el hígado graso, empezamos con la colitis y todo lo que termine en itis, ¿verdad? En Celebremos la Recuperación comenzamos con un tema que se llama la negación y todos o la gran mayoría cuando vamos avanzando en el tema, algo que nos llama la atención es que cuando piensas que lo sabes todo y escuchas el tema y dices, ya sé lo que me va a decir. No, yo no he pasado por eso. No, ya sé lo que sigue, ya sé lo que sigue. Y cuando estamos en el grupo pequeño, escuchamos, dice, no, es que eso que dijiste, yo ya lo viví, ¿sí? Y empezamos a negar que tenemos un problema, ¿sí? Yo no sé si ha detectado ese tipo de personas que todo lo saben. Y cuando quieres explicar algo, no, ya no me digas, yo sé lo que me vas a decir, ¿sí? Ya lo viví. Y a veces no es así. A veces necesitamos esa humildad para poder reconocer que nada somos. Entonces, esto para nosotros es como un mecanismo de defensa, es una barrera que se levanta, ¿sí? Y estoy diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero que conozcas más de mí, ¿sí? Y a la segunda lección, muchos, ahí se ven, ya no regresan. ¿Por qué? Porque se empiezan a ser confrontados consigo mismo, pero primeramente con Dios. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Te gustaría hoy dejar tus miedos y tus culpas atrás y volver a comenzar esta mañana? Es una pregunta. ¿Sí o no? Sí o no. Bueno, pues diga sí quiero. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que dejes de cuestionar a Dios. No sé si has escuchado mucho esta frase, al menos yo la he escuchado bastante. Dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que se muriera mi ser querido?
Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el genocidio? Y así miles de preguntas o cuestionamientos que le hacíamos a Dios. Yo no sé si tú lo has hecho, yo sí lo hice en algún momento. ¿Pero por qué? Porque sentía frustración por la vida. Sentía cosas que no podía avanzar. Y primero le echaba la culpa a los demás y luego a los religiosos o a las personas que traían la palabra de Dios. Les decía, a ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ahora fíjate bien, leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que ahí en la Biblia no hay un porqué, o hay muy poquitos porqués. ¿Sabes lo que encuentro en la Biblia yo? Encuentro puras promesas. ¿Qué Dios te promete? Te promete una paz que no la puedes comprar con ningún dinero. No te promete felicidad. La felicidad no la maneja así como tal. Pero lo que sí te dice, hay una promesa para ti. Hay una bienaventuranza para ti. Que aún y cuando estés pasando por circunstancias difíciles, pérdidas irreparables, siempre va a haber una promesa para ti y para mí. Hay muchas cosas que no podemos entenderlos porque es bien difícil. Pero te digo algo, siempre en la vida va a haber un para qué. ¿Para qué esto, Señor? Y te lo va a dar. Si ahorita estás con esos porqués, tenlo por seguro que si sigues a Dios, te va a dar el para qué. Y muchas de las veces, fíjate bien, eso que tú estás pasando, esa debilidad por la que Dios te está haciendo pasar, o esa circunstancia difícil, ¿sabes en qué se va a traducir? Es para que tú y yo podamos ayudar a otros. Si yo en un momento de mi vida estuve pasando o estuve a punto de pasar por el divorcio, ¿ahora qué hacemos? Ayudamos a otros matrimonios. Y no porque lo sepamos todo, sino es porque por la esperanza que Dios dio a nuestras vidas, a nuestro matrimonio. Por eso lo hacemos, por amor a Él. No es otra cosa más que el amor a Jesucristo. Entonces, antes que sigas tú con estos cuestionamientos, si tú te fijas, el rey David se tomó de estas promesas para conquistar a todos sus enemigos y ganar grandes batallas. Entonces, ¿qué te quiero pedir hoy? Lo principal es deja de cuestionar a Dios y aférrate a sus promesas, porque si lo hacemos así creyendo en su palabra, tarde que temprano lograrás conquistar ese vicio, ese desorden emocional, esa soledad. Así que te pido algo, aférrate a esas promesas, aférrate. Y si nunca has leído la Biblia, acércate con nosotros, tenemos un discipulado para que vayas aprendiendo qué es la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿lo qué? Lo correcto. Así es que si dices tú, es que la escribieron hombres, sí, pero fueron inspirados por Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simplemente creer en esa instrucción, creerla. Y dice la Biblia, dice, pruébenme en esto ahora, dice Dios. Entonces, debemos de tomar este papel muy en serio, ya que la Biblia es el manual del hombre por excelencia y por lo tanto, si lo aplicamos a la tecnología actual, sería el GPS. 2 cuadras más y te estás equivocando. Da vuelta a la derecha. Y a veces se equivoca, pero siempre nos lleva ¿a dónde? Al destino que Dios quiere usarte. Me llegó esta palabra a mi corazón y creo que esta palabra es para alguien aquí en especial. Esta mañana yo sé que si estás harto de vivir en el anonimato, si ya estás harto de que todo lo que emprendes se viene abajo, yo no sé si estás dispuesto a seguir viviendo o sentir cómo otros llegan a tu vida y como que te absorben esa energía y se llevan todo lo mejor de ti. Yo no sé si usted ha sentido eso, que de repente dices tú, Señor, pues ¿qué onda con esto?
Me acerqué a la iglesia y parece ser que me podaron más gacho. Yo te quiero decir que no te preocupes, porque si te sientes así es algo que Dios está quitando de tu vida. A lo mejor esos amigos que se decían amigos ya se fueron. ¿Por qué? Porque simplemente no te convenían. Y fíjate lo que dice en 2 Samuel 23, 11 y 12. Dice: el siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez, dice, los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama, dice, no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor, dice, le dio una gran victoria. Fíjate, cuando yo he leído muchas veces esta palabra y me tuve que detener en ver primero quién era este valiente. Dice que era Sama. Si lees más atrás, dice que era uno de los valientes de David. Y dice que esos valientes de David llegaron a él amargados, deprimidos, rechazados. Es más, nadie los quería, nadie, absolutamente nadie. Entonces cuando yo leo esto, dice, oye, me imaginé la película, no sé si se acuerdan de Jackie Chan o de Bruce Lee. O sea, estaba peleando solo. Volteó a ver a su ejército y huyeron. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que solo un hombre derrotó a todo un ejército? En primer lugar, había algo dentro de él sobrenatural. ¿Para qué? Para hacer retroceder a todo un ejército enemigo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, fíjense bien, pero David vio algo sumamente especial en Sama, o en todo esto, y era su pasión por servir a los demás. Yo deduzco eso, porque de otra manera él también hubiera ¿qué? Huido. Yo me imagino que él se hartó de ver a su pueblo en medio de esas circunstancias y llenos de culpas. Y sabes algo que también vi por ahí, es que este pueblo le había fallado a Dios muchas veces, pero algo que también vi, que ese pueblo jamás se arrepentía de su mal proceder y seguían viviendo la vida según sus normas y decretos, pero sin hacer cambios delante de Dios. Yo no sé si tú te has sentido así, que te dicen una y otra vez y no queremos hacer cambios. Ellos vivían según sus normas, preferían, fíjate, ver llegar a sus enemigos y que se llevaran lo poco, lo mucho que hacían y lo que quedaba. Pero Sama dijo, ¿saben qué? Es hora de defender a mi pueblo. Es hora de yo levantarme y salir de ese anonimato y demostrar quién soy yo. Yo me imagino que vio esa multitud. Al momento de enfrentarlo, dijo, me voy a demostrar a mí mismo, de vivir para siempre en el recuerdo de muchos o morir en el intento. Y combatió hasta vencer. Pero hay algo más, fíjate bien, que me llamó mucho la atención, y es porque por lo que él estaba peleando era por un campo de lentejas. Dije yo, wow, era un cereal. ¿Valdría la pena? O sea, porque antes lo que más valor tenía eran los animales. Pero yo dije, un campo de lentejas. O sea, yo lo vi y dije, espérame, o sea, como que, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Pues ahí se ven, ¿verdad? Mejor quédense con el campo de lentejas, ¿no? Que al cabo le sembramos otra vez y vuelven a salir. Pero no, aquí Sama no estaba defendiendo el campo de lentejas, estaba defendiendo el honor de su pueblo y demostrando que un día llegó sin que nadie se fijara en él y ahora pasaría a la historia como el héroe que debió ser siempre, demostrando muy en lo profundo el valor que Dios le estaba depositando en su corazón. ¿No te parece increíble esa historia? Él tuvo las dos opciones, de huir junto con el pueblo o pasar
a la historia, como lo recordamos el día de hoy. ¿Qué eres tú? ¿Quieres cambiar en realidad tu historia? Déjame decirte que sí podemos hacer a través de estos 3 puntos que los considero estragos de la culpa. Solamente 3. El primer estrago: deja de decirte lo que no eres. Al momento que Sama enfrentó a su enemigo, yo me imagino que volteó para atrás a ver si estaba el ejército de Israel para que lo ayudaran. Para que en caso de que él se agotara, fíjate bien, por su esfuerzo tan grande que estaba haciendo, dijo, pues me van a ayudar. Y voltea y no hay nadie. Yo no sé si te ha pasado en la vida que de repente confiaste en alguien y te dejó solo o sola. ¿Qué haces tú cuando alguien te engañó, te defraudó, te dijo que iba a estar en las buenas y en las malas y se fue? ¿Qué hiciste? Huiste también, y luego detrás de tu trinchera, fíjate, todavía más, empezaste a hablar mal de él, de ella, culpándolo de todo por tu desgracia. Pero mira lo que hizo Sama. Lo enfrentó hasta que todos sus enemigos, ¿qué? Huyeron. Salmo 31:24 dice, así que sean fuertes y débiles. ¿No, verdad? Valientes. Ustedes los que ponen su esperanza ¿en quién? En el Señor. Tú y yo tenemos que aprender a ser fuertes aún en la calamidad. Si quieres en verdad salir de tu situación, tienes que aprender que la mayoría de las veces vas a estar solo. Es que ¿por qué me dejó? Es que ¿por qué? Sé valiente. El por qué, acuérdate, no vas a obtener una respuesta del por qué. Pero si en realidad, fíjate bien, le das la oportunidad de entrar a Cristo en tu corazón, Él lo hará por ti. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Así que si tú tienes que dar ese primer paso, lo harás sin la compañía de nadie más que de la presencia de Dios. Porque esto es una decisión. ¿Qué quieres decidir ahora? Si estás pasando por alguna situación así. Número 2, el segundo estrago. Deja de estar lamentándote de tus problemas pasados. ¿Cuántos de nosotros vivimos lamentando el pasado diciendo que fue mejor que hoy? No, es que antes tenía dinero y ahora no tengo tanto. Tenía esta empresa, ahora tengo este negocito. Era mejor el pasado. Pero no nos ponemos a pensar cómo vivías en el pasado. ¿Por qué Dios te quitó esa empresa? ¿Por qué Dios te quitó ese matrimonio lleno de golpes, violencia, etcétera? Y te voy a decir, aun si no fueron demasiados grandes, hay algo que no nos deja avanzar hoy en día, y es el estar dándole vueltas a lo que no pudo ser. Sama, a pesar que a lo mejor recordaría cómo toda una sociedad lo repudió y ya no creyó en él, en esta cruenta batalla, donde estuvo solo, él se demostró a sí mismo que era la oportunidad de oro de demostrar lo valiente que era, porque tuvo un gran ejemplo a seguir. Y yo cuando lo vi dije, tuvo un gran líder, y ese se llamó David, que lo recibió, lo sustentó, pero sobre todo creyó en él. Hay gente que cree en ti y a lo mejor tú le has dado la vuelta. Hay gente que te está diciendo, vente, te queremos ayudar. Y tú dices, a lo mejor me quiere defraudar. Yo creo que este es el momento para pedirle a Dios, Señor, este es el lugar para mí. Él quiere desarrollar sus dones, tus talentos, las habilidades, como lo hizo con Sama. Lo motivó a servir a los demás, aún no importándole su propia vida. Pero ¿qué era lo que lo motivaba a hacer todo esto? El gran amor que venía de Dios, a través del ejemplo de David. Segunda de Crónicas 6:14 dice: oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra.
Tú cumples tu pacto y muestras tu amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿De todo corazón? ¿O lo sigues nada más por el qué dirán? Número 3 y último. No minimices el poder de Dios en tu vida. Cuando Dios te quiere usar, lo va a hacer de una manera sorprendente, no importando el lugar en donde estás pisando o compartiendo. Muchos dicen, ay, es que yo no sé orar como lo hacen ustedes, yo no sé hablar como lo hacen ustedes. Y a lo mejor, fíjate bien, tú no vas a estar parado aquí, pero a lo mejor puedes estar sirviendo en una casa, puedes estar ayudando a una casa hogar. Hay muchas cosas por hacer en el reino de Dios, pero no digas que tú no puedes hacerlo. Sama estaba peleando en un campo de lentejas que el enemigo quería robar, y él pudo decir, pues ahí nos vemos, agárrenlo. Por esto no vale la pena morir. ¿Cuántas veces hay cosas que se nos presentan en la vida y tú lo minimizas? No, esto no es para mí. Y a lo mejor sí era para ti. Él lo estaba haciendo por amor a su pueblo. Él estaba decidido a dar su vida por ellos. Recuerda que Dios nos va a poner en lo mucho o en lo poco, pero lo más importante es que te des cuenta si en realidad es el amor de Jesucristo lo que te mueve para dejarte usar por Él, o es porque quieres quedar bien con alguien. ¿Será eso? ¿O porque quieres en realidad que Dios te use para su gloria? Él quiere que vivas por Él y para Él, y que luches hasta terminar la buena batalla. Nosotros estamos convencidos que lo que estamos haciendo es del Señor. Segunda de Samuel 10:12 dice, sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Nuestra lucha es para que más gente conozca de Cristo. Al final de cuentas, ¿para qué? Para que si mueres el día de hoy, tú estés en la presencia del Señor. Por último, quiero decirte rápidamente que a mí una de las cosas que más me ponían mal es ir a la ciudad de Torreón. Yo nací allá, como Gerardo. Yo no podía estar en Torreón. Hasta que el día que conocí a mi hijo, yo tengo un hijo fuera del matrimonio, a los 17 años fui y lo vi. Y me inquietaba tanto, yo no podía ni siquiera pasar por ahí. Esa vez que yo fui con mi hijo, le dije a un taxista, llévame a Torreón Jardín, calle Petunias. Y me llevó ahí. Obviamente la casa que está ahí está totalmente cambiada. Yo recuerdo muy pocas cosas, pero algo que sí recuerdo, que me puse enfrente, me dijo el Señor, ¿qué sientes, Alejandro? Le dije, tristeza y dolor. Porque se me vino la imagen cuando nos sacaron de esa casa todos los muebles y a todos mis hermanos por una deuda de mi padre. Perdió la casa. Y yo me vine muy triste. Han pasado los años, hemos tomado muchos cursos. Déjame decirte que Celebremos la Recuperación ha sido para mí un estandarte de salud espiritual y emocional. Yo fui un niño violentado, y cuando Dios me llevaba por esas calles, me hacía la misma pregunta, ¿qué sientes, Alejandro? Mucho dolor, Señor. Y cuando fui al barrio donde me crié, debo decirte que fueron mis mejores años. Hace poco llevé a mi mamá a la casa de una amiga en ese barrio, y nunca había entrado a esa casa, años. Y cuando entré, haga de cuenta que se detuvo el tiempo en esa casa. Estaban los cuadros igual,
las repisas iguales. Me dijo Dios: ¿qué sientes, Alejandro? Nostalgia, tristeza, pero alegría de que viví mis mejores años de la infancia en ese lugar. Y le di gracias a Dios. Yo no sé qué culpa estés arrastrando el día de hoy, pero quiero que cierres tus ojos, y si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, este es el momento de hacerlo. Ahí despacito declárale al Señor y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón y te acepto, dile, como precioso regalo, olvidando el pasado y la culpa que me ha generado en mi corazón. Dile: gracias, Señor Jesús, por este momento tan íntimo que quiero vivir a partir de hoy y para siempre contigo, Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.